Radiographics, llamado Neoplasias traqueobronquiales malignas y benignas, una revisión integral con correlación radiológica, broncoscópica y patológica. Acá dejo el DOI para los que quieran revisar un poco más el tema. Bueno, a manera de introducción tenemos que las neoplasias traqueobronquiales son mucho menos comunes que las neoplasias del parénquima pulmonar. Estas constituyen el 0.6% de todas las neoplasias del aparato respiratorio. Estas, como tal, incluyen un amplio diagnóstico diferencial entre las entidades tanto benignas como malignas, que van mucho más allá de las condiciones patológicas conocidas más comunes, como son el carcinoma de células escamosas o el tumor carcinoide. Como tal, las lesiones de las vías respiratorias pueden ser un hallazgo incidental o pueden ser una manifestación de una enfermedad ya progresada, que está generalmente relacionado a la presencia de síntomas secundarios al estrechamiento de las vías respiratorias, la obstrucción, la irritación de la mucosa, y entre los síntomas más frecuentes vamos a encontrar lo que es la tos, el colapso pulmonar, las neumonías, las sibilancias, la hemoptisis y otros síntomas ya asociados a lo que es la invasión contigua de las estructuras o cuando hay metástasis a otras estructuras. Como tal, vamos a revisar lo que es las neoplasias traqueobronquiales malignas y benignas. Vamos a revisar lo que son los factores epidemiológicos, los hallazgos por imágenes, las ubicaciones anatómicas típicas y las apariencias por broncoscopía y las características histopatológicas. Vamos a empezar con los tumores primarios malignos. Como tal, la mayoría de las lesiones a nivel de las vías respiratorias en los adultos, estas son malignas y surgen con más frecuencia a nivel bronquial que la misma zona traqueal. El tumor carcinoide es el seguido de lo que es el carcinoma mucoepidermoide, son las neoplasias endobronquiales primarias más frecuentes. Después de esta sigue lo que es el carcinoma de células escamosas y el carcinoma adenoide quístico. Em, Estas como tal, estas dos últimas constituyen 2/3 de las neoplasias malignas traqueales primarias. Em, para hablar un poco acerca de las características de las imágenes, vamos a encontrar que estas lesiones se pueden observar como son lesiones nodulares polipoides, que pueden estar bien definidas y estas pueden tener una base sésil. Pero también podemos encontrar lesiones que pueden ser exofíticas, endofíticas, que estas pueden ser focales, pueden ser múltiples o infiltrantes. Una característica muchas veces de los tumores malignos es que estas presentan ulceración. El tamaño de estas lesiones puede ser variado. Generalmente las neoplasias mayores de 2 centímetros son neoplasias que se consideran malignas, aunque pueden tener tamaños más reducidos. Y la densidad de estas a nivel tomográfico puede presentar lo que sería la presencia de densidad de partes blandas, puede presentar también densidad grasa, calcificaciones, y tras la administración de contraste, estas pueden presentar un realce variado. Generalmente presentan un realce moderado o pueden ser pueden presentar un realce bastante eh, elevado. Vamos a empezar con lo que es el carcinoma de células escamosas. Como tal, es la neoplasia maligna traqueal epitelial primaria más común. La localización más frecuente es a nivel de la laringe, seguido después de lo que serían los bronquios y por último la tráquea. Está asociado fuertemente al tabaquismo y la relación eh, entre hombres y mujeres es más frecuente en los varones, de una relación de 2 a 4 y 1 con respecto a las mujeres. Y la frecuencia ocurre generalmente entre la cuarta y la quinta década de la vida. Como tal, el carcinoma de células escamosas surge dentro del epitelio de la superficie y afecta con mayor frecuencia la pared posterior de los 2/3 inferiores de la tráquea, y también puede observarse como una masa mural o un engrosamiento de la pared. Esta generalmente se asocia
o presenta frecuentemente una ulceración. El realce tras la administración de contraste es bastante marcado o puede presentar un realce moderado. Generalmente, aproximadamente un tercio de los casos se asocia ya con metástasis pulmonares o ganglionares y el 40% de estas lesiones puede presentarse con una lesión escamosa sincrónica o metacrónica en otra parte del tracto respiratorio, ya sea superior o inferior. Observamos este caso, ¿sí? Las imágenes A, que son imágenes de tomografía computada en cortes axiales contrastados, es una paciente con un carcinoma de células escamosas traqueobronquial. Es una mujer que presentaba 67 años con un antecedente de tabaquismo, fumadora de 50 paquetes de cigarrillos al año, que presentó la clínica de hemoptisis. Observamos como tal, a nivel de la tomografía, vemos un engrosamiento infiltrativo e irregular sobre lo que es toda la pared de la tráquea distal y la carina, como vemos acá, y esta también está afectando el bronquio principal derecho. Observamos que en la parte del tronco del el bronquio principal derecho y lo que es la tráquea a nivel distal, esta está presentando unas zonas de ulceración. Las imágenes por broncoscopía, las imágenes B, muestran un extenso tumor que ya está ulcerado y necrótico a nivel de la carina y el bronquio principal. Y las imágenes por micrografía muestran lo que es el carcinoma invasivo de células no pequeñas, acá en las imágenes, en las flechas azules, y la zona de ulceración se muestra con la flecha amarilla. Todas las tinciones que se van a ver en estos pacientes de este tipo de patología, de estas neoplasias, se utiliza una tinción con hematoxilina y eosina. Pasamos al carcinoma adenoide quístico. Como tal, es la neoplasia maligna más común de las glándulas em, salivales. La localización, la localización más frecuente es a nivel de la tráquea o los bronquios centrales y esta como tal no está asociada al tabaquismo. Presenta una distribución por sexo igual, pero esta generalmente se ha descrito que afecta a los pacientes menores de 30 años. Los síntomas que estos pacientes presentan generalmente están relacionados con la estenosis a nivel de las vías bronquiales, y estos pacientes presentan unas metástasis poco frecuentes en menos del 10%. Como tal, las características por la imagen vamos a encontrar lo que es un crecimiento longitudinal mayor de 3 centímetros y tras la administración del contraste se va a observar un realce leve de la lesión. Esta lesión, el problema es que al ser infiltrativa ya afecta lo que es la mucosa y submucosa, presenta una recurrencia local bastante alta. Observamos en las imágenes por tomografía, en la imagen A, una tomografía en ventana de parénquima pulmonar. Observamos de una mujer de 60 años que presentó un cuadro clínico de disnea y también una telectasia del lóbulo superior izquierdo observada por radiografía. Observamos una imagen nodular, ¿sí?, a nivel endobronquial que está bien definida, la cual está ocluyendo el bronquio superior izquierdo, ¿sí?, ocasionando la área de atelectasia, acá a nivel del parénquima, sobre lo que es el lóbulo superior y también lo que era el segmento lingular. Las imágenes por broncoscopía lo que demuestra es que se observa un tumor que era submucoso, que era de color rosado extenso y que tenía una vascularización periférica, el cual estaba ocluyendo el bronquio superior izquierdo. La mucosa al momento de la biopsia estaba intacta pero friable. Y las imágenes por microfotografía muestra lo que es
el crecimiento del tumor submucoso, ¿sí? Y las células en bicapa, que están marcadas con la flecha azul, estas células, y que están rodeadas por un material mixoide. El material mixoide sería este. El carcinoma mucoepidermoide es un carcinoma poco común. También es un tumor de la célula de la glándula salivales. Representa el 0,1 al 0,2% de este tipo de neoplasia. La localización principal de esta es a nivel del bronquio principal, seguido por los lobares o los segmentarios, y con menor frecuencia este afecta la tráquea. Presenta un rango amplio de edad, pero generalmente el 50% de estos tumores afectan a menores de 30 años. Los síntomas también están relacionados con la estenosis. La diferencia del anterior es que este tiene un mejor pronóstico y generalmente el 15%, hasta un 15% de estos tumores han hecho una metástasis ganglionar local. Una característica de este tumor es que presenta una propagación luminal conforme a la morfología del vaso, perdón, del bronquio. Hace una propagación ramificada a nivel de las vías respiratorias. Y una otra característica de esta es que también presenta calcificaciones puntiformes hasta en el 50% de los casos. El realce es bastante leve tras la administración de contraste. Tenemos este caso de una mujer de 24 años que estaba completamente asintomática. Las imágenes en reconstrucción coronal de la tomografía en ventana pulmonar observamos una lesión endobronquial que presenta la cual esta lesión presentaba un tallo principal derecho y se ubicaba en lo que era el lóbulo superior, el bronquio principal en la parte del lóbulo superior derecho y también a nivel de lo que era el bronquio intermedio. Vemos cómo esta imagen se ajusta a la anatomía a nivel de lo que es los bronquios y se está extendiendo por lo que es el bronquio intermedio y también en dirección cefalocaudal hacia lo que era el bronquio inferior. Las imágenes por broncoscopía observamos una lesión endobronquial grande que era de color roja, era lisa, brillante, que ésta se extendía por el bronquio principal. Esta lesión también estaba presentando un sangrado leve al momento de la valoración y las imágenes por microfotografía muestran lo que es la neoplasia epitelial infiltrativa, donde hay células epidermoides eosinófilas malignas, que son estas pequeñas células, y algunas de estas células estaban presentando contenido mucinoso, como es estas células las puntas de flecha que están presentando el contenido mucinoso. El carcinoma, el tumor carcinoide o el carcinoma carcinoide es la neoplasia neuroendocrina que surge de las células de Kullschitz en la mucosa bronquial y son la neoplasia primaria a nivel bronquial más común. La localización de esta tiene una localización principal, el 25% es a nivel pulmonar o de las vías respiratorias y solo representa el 1 al 2% de todas las neoplasias pulmonares. La característica de esta lesión, como un hallazgo típico, es como que hay dos variantes de este tipo de carcinoma. Hay lesiones típicas y atípicas. Generalmente, la gran mayoría de estas lesiones son los carcinoides típicos, que representan entre el 80 al 90% de las lesiones, y estos, una característica es que son de bajo grado. Afectan principalmente a los bronquios principales, seguido por los lobares o los segmentarios, y generalmente son en pacientes jóvenes, pero con un amplio rango de edad, desde la niñez hasta la edad avanzada.
Una característica de esta es que presentan, son lesiones bien circunscritas, que pueden presentar calcificaciones hasta el 30%, y al ser un tumor neuroendocrino, este está hipervascularizado, lo que al, al administrar el contraste va a presentar un realce homogéneo de la lesión. Una característica de este realce es que esta hipervascularidad se valora cuando el realce muestra más de 30 unidades Hanfield en la tomografía contrastada. Bueno, acá tenemos un caso de una mujer de 54 años que presenta un carcinoide, un tumor carcinoide típico que afecta el bronquio lingular. Observamos en las imágenes por tomografía en ventana de mediastino, en axial, sin contraste y con contraste. Como tal, lo que vamos a encontrar son una imagen, ¿sí?, nodular, que está ocluyendo el bronquio principal, el bronquio lingular, con su posterior atelectasia, como acá la vemos. Tras la administración de contraste, esta lesión presenta un realce, un poco más heterogéneo, y la valoración por lo que es la imagen es por broncoscopía. Observamos una lesión endobronquial que es de aspecto polipoideo, que era suave, de color rosa pálido y brillante, que presentaba múltiples vascularizaciones superficiales, la cual estaba ocasionando la obstrucción del bronquio. Y las imágenes por microfotografía muestran em, un crecimiento organoide de la vascularización, como lo observamos acá en las flechas azules, y las células tumorales uniformes, que son las que están señaladas por la flecha amarilla. Estas, estas tenían cromatina fina en su interior. Hablando de de los tumores carcinoides atípicos, como tal, estos representan solo el 10 al 20% de los carcinoides. De los tumores carcinoides son más frecuentes en los hombres en una relación de 2 a 1. Vimos que anteriormente el típico puede presentarse en ambos sexos por igual. Y otra característica de los carcinoides atípicos es que generalmente se presentan en pacientes ligeramente mayores. Este, a diferencia del anterior, está relacionado con el tabaquismo, y la localización de esta lesión es central, pero como la anterior, pero esta tiene una disposición también que tiende a ir más hacia la periferia, y las lesiones son de mayor tamaño en comparación con los carcinoides típicos. A diferencia del anterior, este tiene un peor pronóstico y tiene una mayor tasa de enfermedad metastásica. La sobrevida en comparación de ambos tumores, obviamente los carcinoides típicos tienen un mejor pronóstico y una sobrevida de hasta un 87% de sobrevida a los 5 años. E inclusive si estos ya tienen metástasis ganglionares ipsilaterales al momento de la presentación, en comparación con los carcinoides atípicos, que solamente tienen una sobrevida de 5 años de un 56%. Vemos acá en estas imágenes por tomografía, en una reconstrucción coronal, en ventana de mediastino contrastada, el estudio es contrastado, observamos una lesión endobronquial, ¿sí? Vemos esta gran masa que está alargada, que tiene una apariencia hipervascular. Observamos el realce heterogéneo que está presentando, aunque este no se comporta de una manera hipervascular en comparación. Y las imágenes como tal por broncoscopía, observamos una lesión, ¿sí?, blanquecina de apariencia parcialmente necrótica, la cual presenta irregularidad sobre su superficie, la cual está obstruyendo lo que es el bronquio. Y en las imágenes por microfotografía
observamos una neoplasia parcialmente vascular. Vemos acá la zona vascular de la lesión y las imágenes compuestas de células neuroendocrinas con cromatina punteada y citoplasma granular eosinófilo, que estos tienen un patrón trabecular. Estos hallazgos eran compatibles con lo que era un tumor carcinoide atípico. Hablando un poco de los sarcomas, son tumores extremadamente raros de origen mesenquimatoso e incluyen múltiples tipos de sarcoma, como son el sarcoma de células fusiformes, los condrosarcomas, los fibrosarcomas, los leiomiosarcomas, los sarcomas sinovial y entre otros. Y algo a tener en cuenta es que esta patología se presenta generalmente en adultos mayores, casi exclusivamente en hombres, y son generalmente extratraqueales. La localización más frecuente es cuando afectan el árbol traqueobronquial, es la tráquea, y una característica bastante común en estas imágenes es que presentan calcificaciones y ya presenta una extensión al momento de su diagnóstico. Generalmente los sarcomas por imágenes son indistinguibles. Em, y hay que tener en cuenta que las calcificaciones se presentan hasta en un 71% de los pacientes y la extensión extratraqueal hasta el 79%. Tenemos un caso de este paciente que estaba presentando un condrosarcoma, un antecedente de tabaquismo intenso que presentaba tos y sibilancias. Observamos en las imágenes por tomografía en corte axial una imagen em, que está ocluyendo parcialmente la luz a nivel de la tráquea, la cual presenta, es nodular, polilobulada, la cual presenta calcificaciones internas y esta ya tenía una extensión extratraqueal. Asimismo, observamos las imágenes por broncoscopía, donde se observa la gran masa traqueal, que era de color rosado, lobulada, que tenía vascularización periférica. Y esta lesión, una característica era que era bastante firme al momento de la biopsia. Y las imágenes por microfotografía, observamos lo que era la presencia de tejido cartilaginoso y con algunas células atípicas. El linfoma traqueobronquial primario, como tal, es una forma rara del linfoma no Hodgkin que extraganglionar. Solamente se presenta en el 3.6% de los linfomas no Hodgkin extraganglionares y corresponde aproximadamente al 0.2% de todas las neoplasias traqueales. Es mucho menos frecuente que este es mucho menos frecuente que la afección secundaria de las vías respiratorias por la compresión extrínseca ganglionar o la invasión ganglionar directa. Unas características de los pacientes que presentan un linfoma traqueobronquial primario es que generalmente tienen como un factor de riesgo reconocido el VIH y la afectación generalmente es a nivel de los bronquios principales, seguido por los bronquios lobares y por último lo que es la tráquea. Las imágenes pueden mostrar lesiones unifocales o una enfermedad multifocal. Este es un caso de una mujer de 37 años que presenta una afectación secundaria de las vías respiratorias por un linfoma difuso de las células B y como observamos en las imágenes por tomografía en ventana pulmonar en cortes axiales, observamos una gran adenopatía central que está ocasionando una compresión difusa de las vías respiratorias. Y también observamos una invasión endoluminal focal de lo que sería la carina. Asimismo observamos otras áreas, unas imágenes consolidativas y unas áreas de vidrio esmerilado periféricas en lo que es el campo pulmonar izquierdo. Hablando un poco ahora de los tumores benignos, estos representan solo el 10% de los tumores primarios de las vías respiratorias en los adultos. La gran mayoría surge del tejido mesenquimatoso y como tal
Hablando específicamente de tal vez de las características, podemos observar que son lesiones que pueden ser nodulares, polipoides bien definidas y sésiles, que pueden tener una base sésil. Una característica de estas es que el tamaño generalmente es menor a 2 centímetros y pueden presentar densidad de partes blandas, densidad grasa o calcificaciones. También el realce de estas lesiones es bastante variado y entre la amplia gama de lesiones podemos encontrar lo que son los amartomas, los condromas, los lipomas, los papilomas, también tumores de las glándulas salivales, inclusive lesiones neurogénicas. Algo más a añadir de estas lesiones es que a diferencia de las lesiones malignas, muchas veces estas lesiones tienen un comportamiento, el crecimiento es más lento, por lo cual cuando se detectan los hallazgos en los pacientes, muchas veces los síntomas pueden simular que sean unas neoplasias por la sintomatología, se puede pensar por una neoplasia maligna, pero el verdadero problema es que a estas lesiones, al producir una obstrucción a nivel de lo que es el árbol traqueobronquial, la sintomatología de estos es muy común tanto en las neoplasias eh, malignas como en las benignas. Inicialmente vamos a hablar de lo que es el amartoma. Los amartomas endobronquiales comprende el 1.4 y hasta el 20% de todos los amartomas intratorácicos. Es tal vez la lesión más común. Estas lesiones generalmente son asintomáticas, pero pueden presentarse cuadros de neumonía, hemoptisis, tos o disnea. También esto depende del tamaño de este y el compromiso a nivel de la zona del árbol traqueobronquial que está afectando. Generalmente afecta el bronquio principal y las imágenes se caracterizan porque vamos a encontrar una imagen como tal polipoidea, em, bien circunscrita y que esta tiene unas calcificaciones en popcorn o palomitas de maíz y también presentan grasa macroscópica. Vemos este paciente de 66 años, un paciente masculino con una amartoma. El paciente presentaba una neumonía recurrente en el lóbulo inferior derecho y hemoptisis ocasional. Vemos en la tomografía en cortes axiales lo que es la lesión bien definida a nivel del bronquio intermedio, que está ocasionando un estrechamiento de su luz. Eh, Esta imagen presentaba grasa intralesional y también presentaba una calcificación gruesa. En las imágenes por broncoscopía vemos como la lesión endoluminal es de color amarillo, lisa, está ligeramente lobulada con vascularización periférica, la cual está casi obstruyendo completamente el bronquio intermedio. Y en las imágenes por micrografía observamos una mezcla de tejido mesenquimal benigno que incluye cartílago benigno. Em, Vemos también lo que son los adipocitos, las células adipocíticas y lo que son también las células fusiformes de matriz mixoide, como las vemos acá. El condroma como tal es una lesión rara. Generalmente el 90% de los pacientes son asintomáticos y es una lesión que se caracteriza porque está casi completamente en su totalidad compuesta por cartílago hialino maduro, a diferencia de los amartomas que pueden presentar proporciones más altas de estroma fibromixoide, tejido adiposo y músculo liso. Esta lesión es prácticamente cartilaginosa. Generalmente el 90% de los pacientes son sintomáticos. Dependiendo del tamaño también de este tipo de lesión van a ser los síntomas. Y hay algo llamado la triada de Carney, que se caracteriza porque el paciente puede presentar un condroma, un paraganglioma extraadrenal y un GIS.
es más frecuente en los hombres y la localización de esta lesión generalmente es a nivel del bronquio central y tiene un predominio por lo que es la región derecha. Como tal, las imágenes se caracterizan porque se va a encontrar una imagen nodular que está a nivel de lo que es la pared bronquial, de márgenes bien circunscritos, que no tienen unos rangos así distintivos y, em, y como tal, o como observamos en las imágenes por broncoscopía, vamos a encontrar una lesión endobronquial lisa, que es lobulada, de color rosa pálido con vascularización superficial, la cual está en este caso eh, a nivel de lo que es la pared medial del bronquio intermedio. Este es un paciente de 71 años que fue detectado incidentalmente con esta lesión. Y las imágenes por microfotografía observamos la presencia de tejido cartilaginoso, como lo pueden ver, que no presenta invasión a las estructuras adyacentes. Acá están las otras estructuras, la cual no está siendo invadida por el cartílago. Tenemos el lipoma. Como tal, es un tumor que está compuesto enteramente por tejido adiposo maduro y por lo tanto tiene una apariencia muy específica a nivel de la tomografía. Generalmente son sintomáticos en el 75%, es más frecuente en los hombres que en las mujeres y la edad de aparición generalmente es los 60 años. La localización es generalmente a nivel de los bronquios principales, también tiene una predilección por el lado derecho, aunque también puede aparecer en lo que es en los bronquios lobares o segmentarios. Esta lesión tiene una peculiaridad, es que no afecta a la tráquea. Observamos acá en las imágenes por tomografía en cortes axiales en ventana de mediastino una imagen nodular, ¿sí?, con densidad grasa, la cual se encontraba a nivel de lo que era em, el bronquio lingular. Las imágenes por broncoscopía muestran como tal una lesión lisa de color amarillento con vascularización superficial y oclusión luminal de lo que era el bronquio lingular. Tenemos el papiloma. Como tal, generalmente los pacientes que presentan afectación traqueobronquial, el virus del papiloma puede presentarse como un papiloma solitario, que es una forma bastante rara, afecta generalmente a los hombres mayores entre la quinta y sexta década de la vida. Los pacientes generalmente tienen antecedentes de tabaquismo y la localización de esta lesión generalmente es la tráquea o los bronquios lobares. Generalmente en las imágenes por tomografía de alta resolución se puede observar que esta lesión presenta una superficie en coliflor y la transformación maligna es poco común, generalmente es del 3 al 7%. Tenemos este caso de una mujer de 57 años que presentaba tos. Observamos en las imágenes por tomografía, en imágenes axiales, en ventana pulmonar, una imagen nodular de márgenes bien definidos a nivel de la pared anterior del bronquio principal izquierdo, ¿sí?, que está ocasionando un estrechamiento de la luz. Las imágenes por broncoscopía muestran una masa rosada con proyecciones superficiales en leve forma de hojas y un compromiso luminal. Y en lo que es la micrografía, muestra lo que son las papilas delgadas que están arborizadas, como las vemos acá, revestidas por una capa de células columnares no ciliadas con núcleos blandos ubicados en la base. Los hallazgos son compatibles con papiloma glandular. El amiloidoma, aunque no es una lesión neoplásica, son depósitos tumorales sólidos de amiloide dentro de las vías respiratorias que pueden simular frecuentemente una neoplasia traqueobronquial. Esta generalmente no se asocia a lo que es la amiloidosis sistémica, generalmente es de localización central y periférica de la vía aérea y se observa como tal una imagen nodular lobulada que presenta calcificaciones y que esta generalmente tiene una afectación de la membrana posterior, generalmente cuando son lesiones traqueales. Y tras la administración de contraste, esta lesión presenta un realce leve tras el contraste
algo que nos ayuda a diferenciarlas de otras lesiones. La presencia específicamente cuando está afectando la membrana posterior y esta tiene la localización en la tráquea. Las imágenes por broncoscopía muestran como tal una masa lobulada carnosa de color tostado amarillento que destruye casi el bronquio principal derecho. Por último tenemos el leiomioma, que es un tumor mesenquimal del músculo liso, que son extremadamente raros, tiene una afectación igual tanto en hombres como en mujeres, y afecta entre la cuarta y quinta década de la vida. Generalmente un tercio de estos son menores de 20 años y son más agresivos en los niños o en los adultos jóvenes que tienen una infección por el virus de Epstein-Barr o tienen alguna inmunodeficiencia. Eh, 2/3 de estas lesiones se localizan a nivel del bronquio principal, lobarios o segmentarios, y 1/3 se localiza en la tráquea. Generalmente estas lesiones se caracterizan porque presentan como tal nódulos puramente endotraqueales o endobronquiales. Estos tienen como tal un borde ovoide o redondeado y no se presenta su presentación poco frecuente es cuando presentan un componente extraluminal. El realce de estos es homogéneo tras la administración de contraste o también puede presentar un realce heterogéneo que puede ser leve a moderado. Acá en las imágenes por tomografía en ventana pulmonar observamos una lesión que está ocluyendo casi totalmente el bronquio del lóbulo inferior derecho. Vemos que esta lesión está bien definida, ¿sí? Y las imágenes por broncoscopía muestran una lesión blanquecina con vascularización periférica que está ocluyendo el bronquio, em, que está ocluyendo parte del bronquio izquierdo. Las imágenes por microfotografía muestran lo que es una presencia de células fusiformes que están moderadamente celulares con haces alternados cortados longitudinalmente y transversalmente. Este es un cuadro que va a mostrar las características de las imágenes tumorales más frecuentes a nivel em, del árbol traqueobronquial. Estas son las neoplasias malignas. Estas también, pero son las neoplasias benignas con todas las características que se pueden observar en estas. Y a modo de conclusión tenemos que la mayor parte de la enfermedad neoplásica traqueobronquial que se encuentra en la práctica clínica es secundaria a la extensión central de tumores pulmonares primarios. Las neoplasias primarias del árbol traqueobronquial son raras y tienen un amplio diagnóstico diferencial que va mucho más allá de las entidades comunes ya conocidas. Como dije anteriormente, los tumores más frecuentes son los tumores carcinoides o que es una neoplasia maligna. Eh, Algo a tener en cuenta es que las neoplasias, las lesiones malignas son significativamente más probables que las benignas y las lesiones bronquiales son más frecuentes que las traqueales. Tanto el carcinoide como el carcinoma mucoepidermoide son las lesiones más comunes a nivel bronquial, mientras que el carcinoma escamocelular y también el, el carcinoma adenoide quístico representan la mayoría de las lesiones traqueales. Algo a tener en cuenta es que si bien se reconoce la posibilidad de una superposición de la apariencia radiológica y broncoscópica, se necesitan conocer las características epidemiológicas y morfológicas de las imágenes con la distribución anatómica típica de estas lesiones para poder llegar a un diagnóstico diferencial. El diagnóstico de estas lesiones es completamente histopatológico, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que algunas características nos pueden llevar a diferenciar entre una lesión benigna o una maligna, pero
todas lesiones que se observen a nivel del árbol traqueobronquial se debe de biopsiar para poder descartar un tumor carcinoide o un carcinoma mucoepidermoide. Las imágenes como la irregularidad de la superficie, la ulceración o la infiltración de las lesiones más allá de, de la, de la submucosa nos hacen pensar siempre en una enfermedad maligna. Muchas gracias.